Saludos a todos y bienvenidos a este primer video del canal en el que pues quiero mostrarles un poco algunos ejemplares de mi colección de cómics y tratar de darles un poco de contexto de cómo fueron adquiridos y a lo mejor pues cómo han sido valorizados con el pasar de los años. Hoy vamos a platicar de este que es muy importante para mí, si bien no es ni el primero que compré, ni alguno que me regalaron, ni nada. Creo que sí marcó un momento muy interesante de los cómics en México. Y es que, bueno, como ya lo pueden ver desde la portada, había un momento en el año 2007 en el que se publicó la famosa historia de Civil War aquí en México, de la mano de Editorial Televisa, tratando de darles pues precisamente un poco de contexto. Editorial Vid, que fue una editorial muy grande que en algún momento tuvo prácticamente todas las licencias, las más importantes, tanto DC como Marvel, pues venía en decadencia y dejó de publicar cómics de Marvel. Entonces, Editorial Televisa retoma estas publicaciones y con un éxito pues muy mesurado. Tuvieron algunas publicaciones, algunos eventos. Se llegó a publicar en aquellos entonces, se publicó el evento de House of M en 2 tomos, que por ahí deben de estar, dos pequeños, uno dorado y uno plateado, donde bueno, se contaba el primer arco argumental y parece que pasó sin pena ni gloria, porque también había en ese entonces un gran deseo por los fanáticos de los cómics de recibir estos mega eventos que venían de Estados Unidos, y recibir todos los tie-ins que bueno, pues en ese entonces decíamos, ¿qué son los tie-ins? ¿Por qué si la historia de Civil War tiene 6 números? ¿Por qué hay tie-ins de Spider-Man o de Capitán América o de los Avengers? ¿Por qué sus cómics vienen con este cintillo de Civil War? En ese entonces, pues bueno, era como que trato de contextualizarlo porque pues ahora es muy normal, ¿no? O se publican muchos TPBs, muchas grapas, pero en ese entonces no sucedía así. Entonces, pues había como que mucha efervescencia por eso. Tenía mucha gente ganas de que se publicaran pues todas las historias completas. Y curiosamente Civil War fue una de las que se publicó prácticamente completa. Al menos en México en aquel lejano año del 2007. Tan es así que les hablaba de esta efervescencia por los tie-ins, que Marvel México en algún momento después publicó, me parece que en unos tomos de Omnibus, los tie-ins de aquella historia House of M que se había publicado con anterioridad, porque mucha gente quería tener los tie-ins. Hoy en día, pues muchos sabemos que los tie-ins a veces son relleno, a veces vienen enmarcados con estos cintillos, para incluirlos de manera muchas veces muy forzada en las historias. Pero en ese entonces no se vivía eso. En México queríamos tener los tie-ins y Marvel México o Editorial Televisa en ese momento supo capitalizarlo muy bien y trajo prácticamente, como les decía, todos los tie-ins. Esta fue una de las historias que tuvo N mil publicaciones para haber salido completa en México. Y este fue un número muy curioso porque fue de los primeritos. Ahorita veremos el checklist. No fue el primero, pero sí uno de los primeros. Y bueno, yo recuerdo que me interesaba mucho adquirir Civil War, pero pues bajo este formato de que, pues voy a adquirir los 6 números y se acabó, ¿no? No voy a adquirir muchísimos más números, ni los tie-ins me interesan. De hecho, pues, tampoco estaba yo interesado en los tie-ins, ni sabía que se publicarían los tie-ins. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al llegar a mi puesto de revistas? Lo puedo recordar perfectamente. Iba saliendo de la escuela, salí al puesto de revistas y, y tenían este número que me llamó mucho la atención, que tenía esto que decía Camino a Civil War o Road to Civil War. Era el número, realmente este era el número mensual de Amazing Spider-Man. No sería parte de la corrida semanal, que después eso fue lo que vendría trayendo todos los tie-ins, sino que este era el número mensual de The Amazing Spider-Man. De hecho ahí vemos que era el número 15, y que estaba escrito, de uno de los escritores más, pues considerados infames. Yo no creo que lo haya hecho tan mal, Straczynski, y escribió este cómic. Y ¿por qué también se volvió tan relevante? La verdad es que no tengo idea. Creo que se volvió relevante porque Spider-Man es un superhéroe de los más interesantes para todos.
de los más reconocidos. Y los cambios de traje son también muy interesantes, muy reconocidos. Creo que el mismo fenómeno pasa con Secret Wars, perdón, y la aparición del traje negro. Entonces aquí es el cómic que muestra la primera aparición de este traje, que es el traje que le da Iron Man a Peter. Que bueno, pues lo voy a ojear nada más para que lo vayamos viendo un poco. Pero precisamente la historia trata sobre eso. Ya camino a la guerra civil, Peter Parker era el protegido de Iron Man. Inclusive me parece que vivía en la mansión de los Vengadores, en la torre de Tony Stark. Y obviamente Tony Stark, en el afán de mejorar a Spider-Man, le menciona que tiene un traje y que pues le puede ayudar. Y aquí es cuando vemos la primera aparición del traje Iron Spider. A lo mejor me estoy inventando el nombre, pero me parece que así lo conocían. Entonces, pues esto causó mucho revuelo. La verdad es que creo que a muchos les llamó muchísimo la atención. Y como les comentaba, es un cómic que está muy bien revalorizado, que está muy bien cotizado. Obviamente dentro del contexto de que pues es una impresión de editorial, en una editorial mexicana, es una traducción. Pero vaya, creo que en el corazón de los fanáticos pues tiene su lugarcito bien guardado, bien asegurado, y que pues se convirtió un poco en una cosa mítica, ¿no? Porque también recordando este contexto de que pues no sabíamos que se publicaran los tie-ins y no era algo novedoso, pues la verdad es que todos esperaban los tie-ins semanales, y no que las historias mensuales se vieran marcadas. Mira, aquí vemos el traje negro, el traje típico y el nuevo traje. Pues no pensamos que los tomos mensuales también que publicaba Televisa se vieran a ver marcados por estos. Entonces, pues como les decía, yo llegué al puesto de revistas. La verdad es que me llamó la atención ver ese cintillo Road to Civil War y decidí adquirirlo y no pensaba que pues después como que sería uno de los cómics más importantes de todos esos cómics que se publican de Civil War en México. Pues prácticamente yo creo que hoy se pueden conseguir sin ningún problema, no están tan caros, pero vaya, para los 25 pesos que costó en ese momento, pues hoy sí mucha gente lo tiene y lo considera algo muy valioso. Como les digo, siempre entrando en el contexto de que pues es un cómic mexicano de hace algunos años. Si hacemos cuentas, estaría por cumplir casi 15 años, y la verdad es que pues creo que en muchas colecciones tiene un lugar, como les decía, en nuestro corazón. Y bueno, aquí la serie obviamente continuó, siguió habiendo más números, la historia siguió avanzando. Esta historia posteriormente pues nos llevaría a todos los sucesos de Civil War, con la revelación de la identidad de Peter Parker, después los sucesos de Back in Black y el muy criticado One More Day hasta nuestros días. Todo eso pues salió prácticamente de aquí. Entonces era muy interesante verlo. Aquí vemos el sello editorial Televisa, que era el que los publicaba en ese momento. Mayo del 2007 es cuando se lanzó este cómic, y aquí les decía, teníamos el checklist, que era algo muy novedoso en ese momento. Ahora pues seguimos viendo checklist en algunas series o eventos, particularmente ahora se está publicando King in Black, y pues tenemos nuestro checklist y todo. Es algo normal, pero en ese entonces era novedoso. Inclusive, como les decía, aquí podemos ver que antes del Civil War número 1, que era como que el banderazo de salida, teníamos el Wolverine 24 y el Spider-Man número 15. Y aquí pues prácticamente todo fue semanal. Inclusive remarcaban el 2, el 6. Un evento de mayo a noviembre, miren, publicaciones semanales. Muy interesante, la verdad. Me hizo recordar muchas cosas. Inclusive, pues vean la publicidad. Esta es más móvil. Cuando pues comprabas tonos y juegos por mensaje de texto, se anunciaban, porque bueno, pues obviamente era un cómic barato, pero pues vivía de la publicidad. También aquí veíamos este tema de toque de queda, el show de Densho. Toque de queda, a lo mejor hablamos en algún momento de toque de queda, pero era una comunidad en línea
Ahora hay tanto en línea que pues pareciera irrelevante, pero en ese momento era muy relevante. La verdad es que buenos años los que se vieron para los coleccionistas en ese momento. Y bueno, pues como les digo, este cómic guarda un lugar especial en las colecciones de muchos aquí en México. No creo que sea difícil conseguir, como les decía, pero pues creo que sí nos habla mucho del contexto que se vivía, de cómo empezó a haber pues un furor primero por Civil War, que sí fue un gran suceso, y después por los tie-ins, que creo que pues marcaron una tendencia, y esto siguió la tendencia de publicar muchos cómics de esta forma durante muchos años. Todos los eventos de Televisa prácticamente se publicaban así, con sus números regulares, marcados por el logotipo del evento, y todo lo que no se publicaba en México o números especiales, todo eso pues se publicaba de manera semanal. Entonces, bueno, creo que eso es todo por este video y este cómic. Espero que les haya gustado y pues pronto voy a traer más cómics, tratar de contarles las historias que suceden detrás de las historias de los cómics. Así es que nos vemos pronto. Hasta luego.